La bendición del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Qué tiempo y momento gozoso, me decía el hermano Luis. Ese pasaje de Romanos 8 es uno de mis favoritos y también de los míos, hermanos. Un pasaje muy lindo, muy glorioso. Y como yo dije el otro día, me parece a mí el más glorioso cántico de victoria que hayamos en la Biblia, aunque Pablo no era salmista ni nada por el estilo. Él nunca escribió en versos, sino siempre en prosa. Pero si hubiese sido salmista y hubiese sabido componer versos, hubiese sido quizá más sublime este cántico. Es un cántico que nos recuerda la victoria que Cristo Jesús nos ha dado por su muerte en la cruz. Hemos leído el pasaje en Romanos 8, del 1 al 9. Y el mensaje central de este pasaje es que nosotros vivimos conforme al Espíritu y estamos en la libertad de la ley del pecado. ¿Recuerdan cuando vimos la última parte del capítulo 7? Hablábamos de esa ley de pecado que mora en nosotros y que de algún modo nos arrastra a vivir una vida en la carne, una vida de acuerdo a nuestras posibilidades, y por supuesto que esto nos aleja de la vida que el Señor quiere que vivamos en victoria y en el Espíritu. Lo primero que comienza diciendo el apóstol Pablo es esta gloriosa frase que debe traer mucha paz a nuestros corazones cuando a veces somos atormentados por las situaciones del pasado. Satanás siempre nos va a recordar lo que pasó en tu pasado. Cuando la palabra dice las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y además, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Porque si tú fallaste ayer y has confesado al Señor tu pecado, puedes reconocer que la misericordia de Dios es nueva hoy, este día, y la puedes recibir. Y puedes hacer tuya esta palabra que dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La condenación es esa voz de acusación que escuchaba, recuerdan en el último mensaje, el sumo sacerdote Josué, Satanás acusándole. Esa acusación que a veces te atormenta en tu mente y que te hace pensar que no vales para el Señor, que no eres digno a veces de estar en la presencia del Señor. Pues esa acusación, cuando la palabra dice, no hay condenación. Es un silencio que ocurre en tu mente cuando tú lo crees y lo recibes. ¿Dónde están los que te acusaban?, le pregunta Jesús a aquella mujer que estaba por ser condenada. Cuando ella voltea, no hay nadie. ¿Recuerdan esa hermosa escena en el Evangelio de Juan? Y el Señor le dice, yo tampoco te condeno. ¡Wow! No hay condenación, no hay quien te acuse. Tus acusadores son vencidos por el Señor Jesucristo que te viste de su justicia. Es la ley, va a decir acá el apóstol Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo, la que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Recuerdan esa comparación que hicimos entre la ley de la gravedad, que no la podemos anular, pero puede ser vencida por la ley de la aerodinámica? Por eso se levantan las aves y los aviones en vuelo. No es que anulen la ley de la gravedad, sino que la vencen, porque la ley de la aerodinámica es superior. Así es la ley del Espíritu superior a la ley del pecado y de la muerte, que nos quiere mantener, aunque seamos hijos de Dios, a veces hundidos en una vida conforme a la carne. Así que libre de la ley del pecado, somos libres de la ley del pecado a través de la ley del Espíritu, que es superior, que es más grande. Lamentablemente muchos hijos del Señor viven en una vida de derrota, porque lo que vamos a ver acá es, en todo el capítulo, termina diciendo al final, que por supuesto hoy no vamos a ver todo el capítulo, no se preocupen, vamos a ir paso a paso,
Pero al final termina diciendo el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Si hay algo, si puedes ser vencedor, dice el apóstol Pablo, nosotros somos más que vencedores. Si hay algo más que una medalla de oro, somos más que eso. Más victoriosos, es más glorioso. El galardón y la recompensa que hemos recibido por la gracia del Señor. Por cierto, en este pasaje no se está hablando ni siquiera de cosas que nosotros podemos ganarnos, como lo que mirábamos ahí en Apocalipsis, ¿no es cierto? Al que venciere, le daré esto, porque ahí hay promesas específicas y demandas específicas, y son premios gloriosos a los que podemos aspirar. Pero lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es un regalo de gracia, es algo que tú ya tienes. Es el Espíritu ya mora en ti. El Espíritu ya te vivifica hoy. Para eso Cristo Jesús murió y pagó el precio, como vamos a ver acá, para que tú vivas. El problema es que los creyentes a veces ignoramos las verdades profundas del Señor. Por algo dijo uno de los profetas, o el Señor a través de uno de los profetas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ignorar las verdades de la palabra del Señor nos hace mucho daño. Quizás han escuchado ustedes aquella fábula de una gallina que no era gallina realmente, pero como era un ave que fue empollada por una gallina, de algún modo ese huevo fue a parar ahí. Siempre pensó que era una gallina. Las garras le eran más largas que las de su mamá. Y su pico también era un águila, pero pensaba que era gallina. Y con su pico procuraba recoger los granos y los gusanos que su mamá cogía y al fin no podía. Y miraba las aves volar en el firmamento, en el cielo, y añoraba y decía, si yo pudiese. Su naturaleza era diferente, pero no entendía. Vivió en circunstancias desfavorables y pensaba que era una gallina. Y me temo que hay muchos creyentes, siendo hijos de Dios, que viven en esta vida en porquerías y cosas a las que no fueron llamados. El Señor nos ha llamado a una vida sublime y de victoria, pero podemos ser engañados en nuestra mente. Por eso va a ser muy relevante al cierre de esta sección que hemos leído, cómo trabaja tu mente, cómo pones a trabajar tu mente, dónde está puesta tu mente, dónde están ocupados tus pensamientos. Para vivir en esta libertad del Espíritu es indispensable, amados hermanos, creer y aceptar la obra de Cristo en la cruz. Por eso vemos a partir del verso 3 la obra maestra de Dios en Cristo Jesús. Nos dice el verso 3, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Envió a su propio Hijo y condenó al pecado en la carne. Eso es bien interesante porque es un misterio que a veces no vamos a entender. ¿Cómo es que un Dios santo, Cristo Jesús, un Dios altísimo, Pablo trata de explicar esto en Filipenses 2, cómo Él se despoja de sí mismo, de su deidad, y toma forma de hombre, se encarna, decimos, la encarnación de Cristo Jesús. El Señor se encarna, por cierto, eso no tiene nada que ver con reencarnación y esas fábulas que cuentan por ahí en el Oriente. Él se encarna, toma forma de siervo, dice el apóstol Pablo en su explicación, y así es como Él muere.
El problema, hermanos amados, es que nosotros podemos llegar a la conclusión errada que porque nosotros tenemos un cuerpo de carne, estamos condenados a vivir en el pecado. Dice que el Señor destruyó al pecado en la carne, le quitó sus armas, le quitó su poder. Y ahora si tú eliges vivir en el pecado, es tu elección. Ya no estás obligado. El capítulo 6, ya no somos esclavos del pecado. Porque cuando estábamos sin Cristo no teníamos otra alternativa. Ahora es nuestra elección. Ahora, hermanos amados, ciertamente que vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres es una cosa no tan sencilla y tampoco es automática. Por eso nos va a dar unas claves muy importantes el Señor acá en este mismo pasaje. ¿Cómo se aplica la ley del Espíritu en tu vida? ¿Cómo dejas que la ley del Espíritu en tu vida se libere y te capacite para vivir la vida que agrada al Señor? Tú ya eres agradable al Señor, porque Él te santificó, Él te justificó en Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, es decisivo que tú tengas claro el haber aceptado el sacrificio de Cristo en tu vida. Si tú todavía no tienes claro eso, probablemente vienes a la iglesia por costumbre, pero todavía no tienes claro el haber tomado una decisión por Cristo Jesús, haberte arrepentido de tus pecados, de tus propios intentos de propia justicia y haber reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz para salvarte. Es necesario que des ese paso. Ese es el paso de fe, la fe que nosotros hemos depositado en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1, en Cristo Jesús por medio de la fe. Esa fe que ha vencido de esa manera al mundo. No por la fe en sí misma, sino por el objeto de su fe, el sacrificio de Cristo. Es lo que venció al mundo y nosotros hemos confiado en Cristo Jesús. Así que el poder del pecado fue condenado en la carne de Cristo Jesús, porque siendo hombre sujeto a debilidad, vivió una vida sin pecado. Es impresionante que Él toma esta carne humana, este cuerpo humano, pero no toma el pecado. Es posible solo a través de Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo. Por esa razón le decía el Señor a aquel maestro de la ley: tú eres un maestro de la ley, tú conoces la palabra de Dios, pero te es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento sucede solo a través del Espíritu. Juan capítulo 3. Los que son nacidos del Espíritu. Así que gloria al Cordero Santo de Dios que fue inmolado. Gloria a su nombre. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. La limpieza y el perdón son necesarios para la victoria sobre el pecado y la muerte, a fin de que vivamos en novedad de vida por el Espíritu Santo. Si tú entonces has recibido en tu corazón la limpieza de Cristo Jesús por el perdón de tus pecados, entonces el Espíritu Santo tiene en ti un lugar para morar. Somos morada del Espíritu Santo. Y todo esto, hermanos, tenemos que creerlo. De hecho, Pablo va a decir en Colosenses que así como recibimos a Jesús, debemos andar en Él. ¿Cómo le recibimos? Por la fe. Y por la fe también debemos andar en Él. Andar en Cristo Jesús es lo mismo que andar en el Espíritu, que es la frase que ahora se va a usar aquí. Ahora andas en el Espíritu y no más en la carne. El Espíritu Santo está en ti y te vivifica. Está contigo y te fortalece, está sobre ti y te capacita para hacer la voluntad de Dios. La presencia del Espíritu Santo en tu vida se asemeja a lo que decía el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y qué tal si hacemos una morada allá en las estrellas?
ahora ya se abre esa posibilidad. Aún ahí me va a seguir tu Espíritu. No nos escapamos de la presencia del Señor. El Espíritu Santo que mora contigo está presente en tu vida en todo momento, donde estés, a donde vayas y con quien estés. El Espíritu Santo está contigo. Relaciónate, aprende a relacionarte con el Espíritu Santo. La palabra nos da unas claves para relacionarnos con el Espíritu Santo, al menos primero en forma de prohibición. No lo contristes, por ejemplo. Se contrista al Espíritu Santo cuando nosotros elegimos una vida de pecado, porque Él es santo, por eso es Espíritu Santo. No es el espíritu humano, es el Espíritu de Cristo, se va a decir aquí también. Se refiere a la tercera persona de la Trinidad que mora en ti. Pero así como tú te sientes cómodo en una casa limpia, espero, el Espíritu Santo también se va a sentir cómodo cuando tu vida está limpia y sin pecado. Pero el pecado contrista al Espíritu Santo. Él es una persona, no lo olvidemos. Es Dios, es una persona también que siente tristeza. Y dice también que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros les anhela celosamente. Interesante, los sentimientos, las emociones, el celo del Espíritu para que tú vivas en el Espíritu. Jesús dijo en un momento también hablando de la oración y de los discípulos que se dormían cuando intentaban orar. El Espíritu está dispuesto, Él quiere, tiene voluntad, pero la carne es débil y a veces nos gana la partida. Queremos orar, queremos leer y somos vencidos muchas veces en el intento. Sin embargo, vamos a ver qué importante es, hermanos amados, que nosotros aprendamos a ser vivificados por el Espíritu. La presencia del Señor entonces y del Espíritu está contigo. Procura seguir su guía, su orientación. El Espíritu, por cierto, no te va a guiar fuera de la palabra. Eso tienes que tenerlo claro. Si tú te alimentas de la palabra de Cristo, el Espíritu va a tener contenido para guiarte. Pero si miras más series que leer la palabra, entonces estás en un problema. De eso vamos a ver. ¿Dónde estás poniendo tus pensamientos? ¿Dónde estás poniendo tu mente? Ahí está el secreto y la clave para que el Espíritu Santo tenga contenido de tu corazón para guiarte por la palabra del Señor. Mantente siempre consciente de su presencia. Pídele consuelo, pídele guía, pídele fuerza. Y Él te la va a dar. Él es espíritu de poder. Es maravilloso cuando hay descripciones en la Biblia del Espíritu Santo. Los frutos es una de ellas que muchos conocemos en Gálatas capítulo 5. Pero a mí me encanta la de Isaías 11, verso 2. El Espíritu de Jehová, en primer lugar. Él es Espíritu de Jehová. Es espíritu de inteligencia y de sabiduría. Es espíritu de consejo y de poder. Es espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es glorioso. Si por alguna razón yo un día meditando en esa palabra decía, Señor, con razón el evangelista Lucas dice, mi Padre le dará el Espíritu al que se lo pida. Porque si tú tienes al Espíritu Santo, tienes todo lo que necesitas. Imagínate, es el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Porque ¿de qué te sirve tener poder si estás mal aconsejado, no es cierto? ¿Ven ustedes la intensidad de la presencia del Espíritu en tu vida? Espíritu de conocimiento de Jehová, conocimiento de Dios. Y espíritu de temor del Señor. Porque mientras tú camines en el Espíritu no vas a dejar de asombrarte hasta con temblor y temor de la grandeza de nuestro Dios, de lo sublime que nuestro Dios es. Y que Él te llame su Hijo. Vas a entender, dice el apóstol Juan, el poder que significa, la autoridad que significa el ser llamado Hijo de Dios.
Y todo esto lo opera el Espíritu Santo. Aquí mismo en este capítulo 8 de Romanos va a decir el apóstol Pablo, Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero yo me impaciento a veces, tengo que esperar. Vamos a llegar a ese pasaje en su momento. Pero mira ahora, la obra de Cristo hizo posible que tú puedas vivir en el Espíritu, que tú puedas andar en el Espíritu Santo. ¿Cómo se ve entonces este andar en el Espíritu? ¿Qué es lo que te va a dar como resultado? Vida y paz. Pero como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No una vida, dicen unos hermanos, esta vida cristiana es muy aburrida. Yo no sé qué vida cristiana viven. Pero la vida cristiana es lo más apasionante que nosotros podemos experimentar. Es una vida de victoria, aunque la cosa se esté derrumbando a tu alrededor. Tú dices, pero yo he creído en el que puede destruir al espíritu por la eternidad. No le tengo temor a alguien que pueda destruir el cuerpo aquí, porque la gente a eso le tiene un pánico, ¿no? Una enfermedad, me voy a morir. Y entonces, ¿y cuál es el problema? Dice el apóstol Pablo. Filipenses otra vez. Si yo me muero voy a salir ganando. ¿Qué está pensando Pablo? O él está diciendo, estén siempre alegres, siempre gozosos. De hecho, Filipenses es una carta del gozo y de la alegría, dicen algunos, porque es tan linda y nos dice, siempre estén gozosos, siempre estén alegres. ¿Y sabían ustedes que Pablo la está escribiendo desde la prisión? ¿Está loco? No está loco. Está lleno del Espíritu Santo. Tiene el gozo del Espíritu. El gozo que no te lo dan las circunstancias, sino el gozo que te da el Espíritu. La paz que te da Dios. Vida y paz. Es lo que dice aquí la palabra, que es el resultado de la vida en el Espíritu. Y nos pone en contraste también, hermanos, lo que pasa con la carne. Mira el verso 5, los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Vamos a ver, el viejo paradigma de la carne, vamos a decir, lo que fue antes en tu vida. Y como la carne no te fue quitada, yo me pongo a pensar un día, mi hijo a veces me hace unas preguntas teológicas que, les soy honesto, me pone a pensar a veces, ¿verdad? A veces uno es un poco perezoso para pensar, pero aquí hay que ponerse a pensar. Una de las discusiones que hemos tenido con mi hijo y que nos ha llevado a unas conclusiones interesantes es ¿por qué entonces el Señor dejó ese árbol de la ciencia y el bien y el mal ahí en el huerto del Edén si todo estará tan perfecto? Y pensando en esa línea de entendimiento del por qué, un poco en oración también, decía, pero mira, le digo yo un día a mi hijo, justamente es lo que ha pasado con nosotros los hijos de Dios, somos nuevas criaturas, pero por alguna razón soberana Dios dejó la carne todavía ahí en nosotros. Todavía la ley del pecado opera en nuestras vidas, no fue quitada esa ley de nuestro corazón. Y creo que es por la misma razón por la cual el Señor dejó el fruto, como dicen algunos, prohibido en el huerto. Para que seas tú, amado hermano, el que elijas vivir en el Espíritu y no más en la carne. Para que seas tú que uses ese privilegio que Dios te dio como ser humano, creado a su imagen, de elegir libremente caminar en el Espíritu. Ahora ya no estás obligado a vivir en el pecado, porque ya no eres esclavo del pecado. Ahora eres siervo de la justicia, estás capacitado por el Espíritu Santo para vivir esta novedad de vida a la que el Señor nos ha llamado. Así que, pero vas a tener esta lucha entre el viejo paradigma de la carne y el nuevo paradigma mental del Espíritu Santo. Y nos empieza a dar pistas acá la palabra de qué va, vivir conforme a la carne, vivir conforme al Espíritu. Pero en el verso 6 nos dice la intención de la carne es muerte, pero la intención o el propósito del Espíritu es vida y paz.
Y es muy parecido a lo que el Señor le dice al pueblo de Israel allá en el libro de Deuteronomio. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Y en su amor el Señor le dice al pueblo, escoge la vida. Y yo te lo digo, amado hermano, a ti también. Elige la vida. Elige la vida llena del Espíritu Santo. Elige la vida guiado por el Espíritu Santo y no por la carne. Porque hay un propósito en la carne. Satanás solo viene para matar, robar y destruir, y lo mismo es el propósito de la carne. La intención es muerte, es destrucción. Porque la carne lamentablemente fue sujeta a pecado. Entonces no va a resultar nada bueno de vivir de acuerdo a la carne. Pero la intención del Espíritu es vida. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para los que están tomando nota, eso está en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida y paz, dice este texto que estamos leyendo. Y la palabra que aquí se traduce, la intención puesta, vamos a ver cómo lo traduce acá, el ocuparse de la carne, dice acá, el ocuparse. Mi traducción del 2015 dice la intención puesta. Una mejor traducción es la mente puesta, los pensamientos puestos. ¿Dónde estás poniendo tus pensamientos? La mente puesta en la carne, verso 7, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora, hermano amado, ¿dónde estás poniendo tus pensamientos? Yo me alegro de que hayan hermanos que se preocupan por cosas de la vida natural. Recuerdo a un hermano que escribió un libro, es un hermano creyente que da asesoría financiera. ¿Cómo llego a fin de mes? Hermano Andrés Panasiuk, por allá en Guatemala, me reuní con él y me decía, es que esa es una de las preguntas más importantes que la gente tiene. ¿Cómo llego a fin de mes? Hablando de las finanzas. Y muy bonito su libro, se los recomiendo, por cierto, a los que necesitan administrar su presupuesto, cómo hacer un presupuesto personal, etcétera. Muy, muy bueno. Pero si tu mente solo anda puesta en esas cosas, hermano, te voy a decir que como dije el otro día, una frase que se me salió, andas perdido adentro del redil de Dios. Ovejas perdidas adentro del redil de Dios. Tú eres oveja del rebaño del Señor. Eso es así. Pero puedes andar ciego, puedes andar como esa águila que era una gallina, o pensaba que era una gallina, estaba convencido que era una gallina. Puedes vivir en una situación triste si tu mente solo está puesta en las cosas de la carne. Nos va a recordar repetidamente el Señor Jesús. Mira, estas cosas van a pasar. Salomón, que fue un hombre que tuvo tanta riqueza, tanta sabiduría incluso, ¿verdad? O sea, dijo, no, hombre, hasta de ocuparse en la sabiduría se cansa la cabeza, ¿no? Y al final dice, le voy a decir algo, dice al final de Eclesiastés. Mi conclusión es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque si haces eso, lo tienes todo. Y el Señor Jesús dijo, y el que pida el Espíritu, mi Padre se lo va a dar. Si tú tienes al Espíritu del Señor, lo tienes todo, amado hermano. Cristo Jesús nos ha obsequiado al Espíritu. Amén. Él lo ha obsequiado. Tú solo tienes que aprender en fe a caminar en el Espíritu. Tienes que poner tu mente en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Poner tu mente en las cosas del Espíritu y no en la de la carne. La mente puesta en la carne, entonces, dice Pablo, es enemistad contra Dios. Santiago 4:4 dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y a eso te lleva la carne, que todavía mora en ti como hijo de Dios. Sin embargo, mire qué lindo lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Por cierto, está hablando
Pablo, en el contexto de Filipenses 4, cuando él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, oiga, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice luego en el verso 8, por lo demás, o en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que merece alabanza, piensen en esto. ¿Cómo actúa la mente puesta en la carne? Si me ofendió un hermano, me pongo a pensar lo que le voy a hacer, ¿verdad? Para que las pague. Así actúa la mente puesta en la carne. Pero el que pone la mente en las cosas del Espíritu, busca consejo en oración en el Señor y sin duda va a descubrir la necesidad de perdonar al hermano sus ofensas. O se va a recordar del apóstol Pedro, ¿no? Que le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces se adelanta a decir, no, Pedro, siempre. Y a veces yo, si tuviera de alumno a Pedro, le diría, ¿para qué preguntas si ya sabes? O ya tú tienes la respuesta. No, le dice el Señor y lo corrige. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Perdonar al hermano que peque contra ti. Entonces la mente puesta en el Espíritu te va a llevar a una dimensión distinta, te va a sanar tus relaciones, te va a capacitar para vivir a pesar de las situaciones difíciles de este mundo. Y quiero leerles un texto muy importante en ese contexto, porque también es un texto que a veces deja unas dudas. ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:13? La Reina Valera de 60, y creo que es la que confunde a mucha gente, dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo me voy a apretar los lomos de la mente? Esta traducción del 2015, también de la Reina Valera, dice, por eso con la mente preparada para actuar. Esa es la idea. Ceñir los lomos era el cinturón que se ponía un soldado. Se ceñía los lomos. Y eso te daba firmeza para actuar en lo que tenías que hacer, para la movilidad que necesitabas tener. Preparen la mente para actuar, para la acción. Porque, hermanos, una mente desconectada no te va a ayudar tampoco. Hay gente que, por ejemplo, ¿verdad? En la yoga y esas cosas, la meditación trascendental, dice, pon tu mente en blanco. Jamás el Señor nos llama a poner la mente en blanco. Olvídate de todo. Hasta hay canciones cristianas, ¿verdad? Que dice, o predicadores que le dicen, mire hermano, cuando usted entre por aquí, deje sus problemas allá colgados. No solo la chaqueta, sino que algún problema que tiene, déjelo por ahí. No, el Señor, si vente así, el Señor te acepta así como estás. Y tus cargas las debes dejar delante del Señor. Pero hay gente que piensa que emborrachándose para olvidar, ¿verdad? Las penas, dice Proverbios 31, deja que esos se emborrachen para que olviden sus penas. Y hay gente alcohólica que dice, sí, eso voy a hacer. Se me olvidó. Y hasta se le olvidó dónde amaneció y por qué amaneció por ahí. No, hermanos, preparen su mente para la acción. Es decir, aliméntense también con la palabra y principalmente con la palabra del Señor. Lee tu Biblia. Cuidado con esas Biblias polvosas ahí, ¿verdad? Que no son leídas por los creyentes. Prepara tu mente para actuar y sé sobrio. Pon tu esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Cristo Jesús. Y recomiendo leer el pasaje de 1 de Pedro 1:13 que acabo de leer, pero que lo lean hasta el verso 19. Pedro nos va a decir qué importante es tener la mente preparada para la acción.
Porque él, eso es lo que me encanta del apóstol Pedro, cuando sean sobrios. No se olviden quién era el apóstol Pedro, pues, que se adelantaba a dar respuestas, que preguntaban y él era el primero que respondía. No tenía la mente preparada para la acción. Aunque a veces Dios en su misericordia le revelaba algo, ¿no es cierto? Y un día le dijo Jesús, esto no te lo reveló sangre ni carne, ¿verdad? Esto Pedro no vino de ti. Cuando el Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo el Señor, este asunto no viene de ti. Esto te lo reveló el Padre. Y Pedro va a aprender en su vida, ahora ya es un viejo, aparentemente, y dice, sean sobrios ustedes. Preparen su mente para actuar. Y no actúen antes de pensar. Porque yo un día intenté volarle la cabeza a un sujeto y ni lo logré, pero... Hermanos, preparen su mente para la acción. No pongan la mente de algún modo en neutro, no les va a ayudar absolutamente en nada. Así que concluye diciendo el verso 8 en Romanos 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, nosotros, hermanos, no vivimos según la carne. Y esa es la conclusión preciosa que nos va a decir aquí el apóstol Pablo. Soy habitación, soy morada del Espíritu de Dios. Soy aceptado en Cristo Jesús. Mire lo que dice ahí el capítulo 15 y verso 7. También aquí de Romanos. Si tiene la Biblia en la mano. Romanos 15, 7. Por tanto, recíbanse unos a otros como Cristo los recibió para la gloria de Dios. Fuimos recibidos por Cristo Jesús. Eso significa tú eres acepto delante de Dios. Y fuiste recibido, fuiste aceptado para la gloria de Dios. Para que la gloria del Señor more en ti, esté presente en tu vida. En una ocasión, el Señor habla de estas promesas, la vimos cuando prediqué en Zacarías, ¿no es cierto? Si alguno abre la puerta de su corazón, Apocalipsis 3:20, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y que somos morada del Espíritu Santo, que el Espíritu del Señor mora en nosotros. Pero un día el Señor le dijo a los discípulos, si ustedes viven de acuerdo a mi palabra, el Padre y yo vendremos y haremos morada contigo. Qué maravilloso es eso. Un día estaba orando, iba en un tren de esos que tienen 4 asientos, ¿no? 2 y 2 de frente. Ein Vierer, como dicen los alemanes, un asiento de 4. Iba sentado solo, orando, leyendo la palabra. Y de pronto el Señor habló a mi corazón y me dijo, sé consciente que aquí estamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, contigo. El último domingo que prediqué acá les dije que no me quería venir de la casa, porque me pasó algo bien curioso. Después de recibir a unos hermanos, la casa quedó más arreglada, ¿no? Y ese domingo desayuné en la mesa nuestra con 4 sillas puestas. Y me senté ahí y de pronto había leído antes la palabra en ese mismo lugar y de pronto el Señor me mostró eso. Aquí estamos, en las sillas, 3 sillas vacías a mi alrededor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La presencia del Señor es gloriosa, amados hermanos. Y Él nos recibió para que vivamos en esa gloria, para que pongamos nuestra mente en las cosas del Espíritu Santo. Pero esa es tu elección. A veces cuando el Señor nos dice, no, estas cosas les escribo, dice el apóstol Juan en su primera carta, para que no pequen. Ay, no pequen. ¿Cómo es eso de pecar? Y entonces te pones a maquinar la mente puesta en la carne.
Mira, de este fruto no vas a comer. ¿De cuál fruto dijo Dios que no íbamos a comer? ¿Y por qué no hay que comer? Y te empezaste a hacer un diálogo acerca de por qué no hay que comerse ese fruto. Hasta que, por estar pensando en el fruto que dijo el Señor que no, en vez de, mira cuánta fruta había en ese huerto, ¿no? Cuánta cosa deliciosa para comer, y se quedaron pensando en el fruto que no había que comer. Pero así actúa la voluntad humana, y así actúan nuestros corazones también. Así que elige poner tu mente en las cosas del Espíritu Santo. Si somos de Cristo, concluye tajantemente acá el apóstol Pablo, tenemos el Espíritu de Cristo. Tú eres de Cristo, tú tienes el Espíritu de Cristo. Tú has creído en Cristo Jesús, le dije un día a un hermano, tú eres de El Salvador también. No, yo soy de Colombia, me dijo. No, pues, tú dices que has creído en Jesús, pues eres del Salvador Jesús. Ah, pues sí, me dice. Si has recibido a Cristo, tú tienes el Espíritu, hermano. El Espíritu del Señor mora en ti. No es asunto de, ¿será que el Espíritu está en mí? ¿Será que yo puedo? Por supuesto, porque el Señor te perdonó, te hizo su morada. Por eso dice así en el verso 9, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Ese es nuestro llamado, un llamado celestial, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ah, eso sí está serio. Eso sí está serio, eso sí está para asustarse. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. Y en eso, hermanos, tenemos que ser temerosos de Dios. Ahí es donde entra el temor de Dios, ese temor sano del Señor y de su palabra. Porque yo también leo las palabras del Señor Jesús que nos dice, mire pues, van a venir unos cuando yo esté juzgando a las naciones, Señor, en tu nombre predicamos. Eran predicadores. En tu nombre sanamos enfermos y echamos fuera. Hasta eso hacían. ¿Y qué le va a decir el Señor? No los conozco. Tú piensas que conoces al Señor. La pregunta es, ¿eres tú conocido por el Señor? Por cierto, el pasaje que acabamos de leer en Romanos 15:7 no dice que si tú recibiste a Jesús. Él dice el texto que Jesús te recibió a ti. ¡Wow! Y va a decir en Juan 15 todavía, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Pero a veces somos tan orgullosos, los cristianos somos tan orgullosos que, si yo elegí a Jesús. Vivamos en el temor del Señor y seamos llenos del Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu con un espíritu orgulloso. Es muy categórico. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Cristo. Y así de categórica debe ser tu respuesta a Cristo Jesús. Y me encanta esta palabra, rendirte a Él, de poner tus armas. Dice, yo no puedo agradar a Dios. Yo me rindo a ti, Señor, yo me doy por vencido, ya voy a dejar de intentar agradarte. Si yo soy agradable a ti por Cristo Jesús, solo porque Cristo Jesús hizo todo esto para salvarme y murió en la cruz por mí. Tú no puedes hacer nada, ni para salvarte, ni para vivir una vida agradable a Dios mediante tus propias fuerzas. No es en tus fuerzas. Somos casa del Espíritu porque Cristo Jesús murió y pagó el precio por nuestro pecado que nos separaba de Dios. Y nosotros hemos creído y fuimos justificados. La justicia de Cristo nos viste ahora y nos hizo amigos de Dios. Vivir en el Espíritu es mi nuevo estilo de vida. Eso te corresponde. Un estilo de vida que te llena de esperanza y victoria,
a pesar de cualquier dificultad presente que podamos enfrentar. Y todo esto está contenido en este maravilloso salmo de victoria que es el capítulo 8 de Romanos. Y el Señor Jesús dijo en Juan 20:22, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Amado Dios y Padre, gracias te damos. Tú dijiste que ibas a derramar un día tu Espíritu sobre toda carne. Y ese es el día que hizo el Señor. Cuando las puertas de los cielos se abrieron, cuando se rasgó el velo del templo y nos mostraste que el camino a tu presencia estaba abierto, no por nuestras fuerzas, Señor, sino por Cristo Jesús, que pagó el precio supremo y venció al pecado en la carne. Y no solo nos abrió el camino a tu presencia, sino que abrió nuestros corazones para que recibamos al Espíritu Santo. Danos la gracia, amado Padre Celestial, de caminar en el Espíritu y ver tu gloria, ser transformados de gloria en gloria en tu gloriosa imagen. Ese es nuestro llamado. Y como veremos en el resto del capítulo 8 de Romanos, las dificultades de este mundo van a seguir presentes, pero nosotros podemos ser luz y entes de transformación para bendición de los que nos rodean y vivir vida abundante. Como dijo Habacuc, aunque a veces no se tenga mucho que comer, porque la vida del reino no consiste en comida o bebida. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos transforma, que nos renueva. Ayúdanos a ver tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a gozar una vez más en el Señor, para ver que está sentado en el trono. El poder por los siglos de los siglos. Amén. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré por eterno los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Fuerte, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Más, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día.
Señor Jesucristo.